Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Enrique García, mi compañero. A nosotros nos tocó, vamos a hacer este seminario de Aristóteles sobre la política y vamos a leer primero un poquito de quién fue Aristóteles. Bueno, Aristóteles fue un filósofo que sus ideas tan importantes inspiraron al occidente, a gran parte del occidente, durante más de 2000 años. Y analizaremos su obra llamada La Política. Pero, en su sección, ¿qué es política? ¿Qué significa la política y de dónde viene? Bueno, se podría traducir a la teoría de las ciudades, o si les digo, o que viene de griego, que es asunto de las ciudades. Al mismo tiempo pusimos un dato que la primera que se tradujo a castellano fue en 1584 por Simón Abril. ¿Cuál es tu nombre? Diana. ¿Diana? ¿Diana qué? Diana Pérez. Bueno, Diana, si yo te pregunto, ¿qué es animal político? ¿Qué es lo primero que se tiene en la mente? ¿Qué es lo que piensas que es? Pues lo que yo pienso es a lo mejor que algo que ya está asignado así, o sea, pues ya asignado pues desde antes, pero no sé la verdad. Ok. ¿Tu nombre? Y te hago una pregunta. ¿Qué piensas que es animal político? Según lo que sabes de Aristóteles. ¿Animal político? Ajá. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, es que es un político, es animal político, y el único problema es que se puede malinterpretar. Pero lo que quiere decir animal político, Aristóteles, es que el ser humano, por necesidad, tiene que asociar con otros seres humanos, principalmente por la necesidad de la subsistencia y desenvolverse en su máximo esplendor. ¿De acuerdo? Si las asociaciones tienen un fin, entonces el fin tiene que ser bueno. Entonces, por lo tanto, el Estado es una asociación y la asociación del Estado es el bienestar, felicidad de los demás. Según Aristóteles, por la naturaleza crea esencialmente un ser dedicado a mandar y otro a obedecer. El ser que está destinado a mandar está provisto de razón y previsión, mientras que fue hecho para obedecer, solo su única virtud es la de cumplir obedientemente. Pero primero que nada, para entender lo que es un Estado, tenemos que conocer sus componentes más pequeños. Y sus componentes más pequeños, Aristóteles afirma que es primero la familia. Un hombre con una mujer procrean y crean hijos y se establece una familia. Esta familia, con interacción con otras familias, se crea un pueblo. Entonces, esta comunidad de pueblos crea una ciudad. Entonces, por lo tanto, la ciudad es establecida por el conjunto de pueblos y familias. Bueno, a diferencia de los animales, nosotros estamos provistos de raciocinio y de distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Según Aristóteles, inevitablemente la política arrastra al ser humano hacia ella, porque la justicia es una necesidad social, y esta necesidad social lo que necesita para que le dé vida es el derecho. Bueno, esta es una ilustración de cómo se verían los componentes de la familia según Aristóteles. Bueno, dentro de la economía doméstica se encuentra el esclavo. La figura del esclavo es un ser que tiene que obedecer al Señor, que es el hombre libre. Una de las críticas de Aristóteles hacia la figura del esclavo es que la ley es quien hace la distinción entre un hombre libre y un esclavo, porque la naturaleza jamás dictó por ella misma que uno iba a ser esclavo y otro iba a ser hombre libre, sino fueron las leyes las que hicieron esto. Porque entonces la esclavitud viene de la injusticia, o sea, es malvada, es obra de la violencia.
Acerca de la ciencia doméstica habla sobre que necesitan instrumentos vivos e inanimados. Los inanimados serían las herramientas, mientras que los vivos serían los esclavos. Entonces los esclavos solo sirven para facilitar este uso. Y seguido por esto, siguiendo la ley natural, el esclavo solo es una propiedad, un instrumento para un uso, y depende totalmente del Señor. Entonces, bajo esta concepción de la naturaleza y todo eso, tenemos que los esclavos son naturalmente personas fuertes que están hechos para las labores penosas de la ciudad, mientras que los seres libres fueron hechos para asuntos más importantes como la paz y la guerra. Una contradicción que se plantea esto es si entonces la esclavitud por medio de la guerra es justo, pero que no se hablaba sobre que la guerra es hacerle mal a los demás. Entonces hacerle mal a los demás es necesariamente injusto, ¿no? Si seguimos las ideas de Platón en la República. Se sienta acerca sobre una superioridad natural, puesto que si de un padre distinguido se engendra un hijo distinguido, una persona engendra a otra persona, un animal, entonces ¿qué engendrará un esclavo? Naturalmente, pues la respuesta que lo que obvia sería otro esclavo, ¿no? Una de las decisiones importantes es que el poder y la autoridad no es lo mismo, porque el poder se da a los hombres que no son libres. El poder lo ostenta un hombre libre, pero se lo atribuye a un esclavo. Mientras que la autoridad es un hombre libre, la ejerce sobre otros hombres libres. Dentro del tema de la adquisición de bienes, tenemos que sus métodos no son tan diversos entre ellos, ya que solo son pocos. Como ves, la adquisición de bienes son la pesca, la caza y principalmente el cultivo de la tierra. Y como dice aquí, los pocos, y se considera que todos los métodos para subsistir sin tener que pedir ayuda a otras personas, sin tener que congregarse con otras personas o pedir ayuda. Dice Aristóteles, si en la naturaleza nada es en vano, nada es incompleto, por lo tanto, todo esto fue creado para el hombre. Con una idea algo medio egocéntrica al hecho de que el hombre es, todo lo que lo rodea al hombre es destinado para él. Entonces tenemos las plantas y los animales, entonces todo eso es para el hombre. Dice, la guerra es un método natural para adquirir bienes animales y hombres nacidos para obedecer, pero que se niegan a someterse. Este material lo pusimos debido a la idea que tenía Aristóteles sobre la guerra, que era para adquirir bienes. Y eso lo ha entendido muy bien nuestro vecino país, porque es conocido que Estados Unidos genera guerras para que el petróleo que sustraiga de ese país pague Inglaterra. Aristóteles decía que no tiene caso una guerra donde yo me voy a gastar más recursos si yo no voy a tener nada en cambio. Yo voy a hacer guerra para quitarle los bienes a otro país, a otro estado, y así aumentar la riqueza. Bueno, dentro de este libro, en esos capítulos, habla que la adquisición de bienes no es lo mismo que la administración doméstica, puesto que una utiliza lo que la otra suministra. Entonces, si la adquisición de bienes no hay subsistencia, y si no hay subsistencia, no hay manera de mantener las familias, si no hay familias, por lo tanto, no hay Estado. Aristóteles te plantea también la idea de que si la adquisición de los alimentos es natural, esta sería una rama diferente o especial a la adquisición de bienes, o se trata de una ciencia justamente aparte. Por ejemplo, tenemos la idea de que, por ejemplo, un zapato sirve para el calzado, ¿no? Pero también tiene un doble uso, que es a venderlo, cambiarlo por otros bienes. Y de aquí se da lo que es la venta y el trueque. Pero menciona que la venta no es una adquisición natural y que la venta y el cambio se extiende más allá de las primeras necesidades. Al separarse las familias en más familias, eventualmente los pueblos se creen que de aquí se origina la riqueza, puesto que se dedican a la venta y el cambio. Y esto se traduce en una transformación de auxilios mutuos, empleando la exportación e importación de los objetos. Entonces, una conclusión de esto es que los bienes
gobiernos no tienen el fin para el que fueron creados, que es la subsistencia y la comodidad, sino que se les da otra, que era más en torno al dinero, y se le da una idea más a los supuestos hacia los usos corporales. Dentro del poder doméstico, para finalizar el libro 1, habla sobre la administración de la familia, que recae sobre 3 clases. Entonces, que es el poder del Señor, y la diferencia es la autoridad del esposo sobre la mujer y la autoridad del padre sobre los hijos. Se considera que el hombre, en este caso, tiene más experiencia, más cualidad, más actitud, más inteligencia y está más completo. Y completo me refiero al hecho de que, como los hijos todavía no tienen la mayoría de edad, son seres incompletos. Entonces, necesariamente, el hombre tiene la virtud de poder mandar, mientras que el esclavo tiene la virtud de saber cumplir obedientemente. Y todos estos individuos pertenecen a elementos que trabajan en conjunto y tienen que estar bien organizados. Entonces, por lo tanto, se puede traducir que una familia organizada es un estado organizado. Dentro del libro 2 hacemos un examen a la República de Platón. Se dice, la comunidad política debe abarcarlo todo, no va a hacer nada. O sea, no hay intermedios, tiene que abarcarlo todo. Porque se dice que el Estado es una asociación de hombres iguales, es una ciudad, debe estar unida. Y esta pertenece a todos los ciudadanos en común. Pero por muy unida que tenga que estar la ciudad, necesariamente, o naturalmente, como quieran llamarlo, se compone de individuos que son muy diferentes, son elementos que no son semejantes. Entonces, dentro de este conjunto de elementos diferentes debe haber una reciprocidad en la igualdad, a pesar de sus diferencias, porque esto es la salvación de las ciudades. También dice que, hablando de ustedes, se menciona menciona que si tal vez no todos los ciudadanos puedan ostentar el poder a la vez, entonces que pasen por él. Esto quiere decir que se turnen los oficios, rotan turnos y trabajos para que esto suceda. Dice Aristóteles que no está de acuerdo con las ideas de Sócrates, principalmente en que aspirar a la unidad es aspirar a convertirse en familia, y de la familia convertirse en individuo, porque una familia está mucho más compacta que el Estado, y un individuo entonces todavía lo es más. Pero Aristóteles apela a la pluralidad y diversidad del individuo. También afirma que el poder debería permanecer fijo, fijo en el sentido en que sí que sí haya rotación, pero que esa rotación sea solo en las personas que son aptas para tenerlo, las cuales tienen que tener sus requisitos que deben ser virtuosas, deben ser prudentes, deben ser inteligentes y aptas. Dentro de la diferencia entre nación y ciudad es la organización política que tiene un determinado territorio, y la nación son las personas que conforman ese territorio. Aquí hay un punto muy interesante que habla sobre qué es mejor Aristóteles sobre la ciudad o la nación. Para muchos dirían, pues la nación es mejor, pero en la antigüedad se creía que entre la nación era un conjunto de ciudades. Entonces, cuenta Aristóteles que hubo un momento donde invadieron una nación y no se dieron cuenta hasta dentro de semanas después de que estaba siendo invadido, creo que por los bárbaros, no recuerdo qué ciudad está siendo invadida, pero por los bárbaros, y se dieron cuenta semanas después, simplemente porque es mejor el estado de la ciudad, porque así estamos no todos juntos, pero tampoco tan separados como para que no haya comunicación los unos de los otros. Otra
de las críticas que emplea Aristóteles hacia la obra de Platón, de la República, es que usa la palabra todos como para generalizar. Eso es tratar de decir que tanto lo uno como el otro, lo par como lo impar, es como decir que todos quieran decir lo mismo a la vez. Si esto fuera así, entonces no habría esencia en cada individuo. Por lo tanto, esta unidad sería, se tendría que decir que tendrían que todos pensar lo mismo, hacer lo mismo y sentir lo mismo, lo cual es imposible. Otro inconveniente es el hecho de que todos sean de todos. Dice que tiene que haber una propiedad en común. Pero si analizamos bien esto, es, si todo es de todos, no le vamos a prestar atención ni lo vamos a cuidar como si fuera nuestro, ya que la propiedad privada es más de nuestro interés. Si ustedes analizan un ejemplo, si ustedes tienen, no sé, una casa, pero la casa es de todos, no la van a cuidar tanto como si fuera suya. En cambio, si es propia, claro que le van a prestar atención y la van a dar los cuidados necesarios. Da un ejemplo muy extraño, pero Aristóteles plantea el ejemplo de 1000 niños. 1000 niños que son hijos de todos. Imaginemos que somos una ciudad y somos dueños de, bueno, no dueños, padres de 1000 niños, pero no hacemos distinción entre estos. O sea, digamos que este hijo es tanto tuyo como el tuyo, tanto como el mío. Y si no hacemos distinción, entonces no vamos a cuidar de esa criatura como es debido. Entonces lo que a mí me da a entender es que parece ser que vale más ser un primo en nuestra actualidad que ser un hijo en los tiempos de Sócrates. Porque dice que no hay cabida para la propiedad en la fe de la República de Platón. Dos cosas son las que mueven nuestros ímpetus y nuestros impulsos, que son hacer sentir las cosas propias y únicas. Y si no tenemos ninguna de estas, entonces no vamos a valer por ellas, porque vamos a pensar, bueno, no es mío y no sé que alguien más lo va a hacer por mí, entonces ¿para qué me preocupo? Entonces Aristóteles está de acuerdo en que debe haber una unidad, pero no una unidad absoluta, sino más bien una, como dijo él, no debe ser ni muy compacta ni muy abierta. Esto sería como tipo de metáfora, crear un acorde con un solo sonido. Se dice que por medio de la propiedad individual se crea el bien común, porque lo mío lo comparto con mis amigos y esto es lo que se hace el bien común. Se combate el egoísmo por medio de la razón y la ayuda. Bueno, dentro del examen de las leyes de Sócrates, Aristóteles no está nada de acuerdo, puesto que no habla sobre limitar la propiedad, pero no a la población. Entonces, si se limita la propiedad y no la población, entonces quedaríamos en desgracia. Seríamos muchos y las propiedades serían pocas. Tampoco determina la diferencia entre quiénes son los gobernantes y quiénes son los gobernados, por el hecho de que todos somos recíprocamente iguales. Bueno, dentro del, no lo llama ni oligarquía ni democracia, sino un punto intermedio que lo llamaría república, puesto que tal vez sí sea la mejor constitución, pero no de la manera en que la plantea Sócrates. Después de esto analizamos otras constituciones. Estas constituciones, para empezar, son para peleas de Calcedonia. Él decía que la manera de evitar el crimen era repartir las riquezas por igual, que por medio de esto se bajarían las tasas de crimen. Pero esta solución no es tan inteligente o tan alta como se cree, puesto que solo se reducirían los crímenes no importantes. Porque una persona no usurpa el poder, una persona no llega a querer y no quiere el poder solo para salir de la necesidad, es porque lo quiere todo. Entonces no hay que nivelar más bien las riquezas, sino las proporciones y también las pasiones. La única manera de hacer esto es por medio de la educación de buenas leyes. Y su remedio dice que es la propiedad, el ardid de trabajo y la templanza. Y podamos de Mileto, inventor de la división de calles. Lo que yo noté es que tiene una extraña fijación con el número 3, puesto que en su república
compuesta por 10.000 ciudadanos, dice que debe estar dividida en 3 clases. Esas clases son los artesanos, los labradores y los defensores de la ciudad. También dice que debe estar dividida en 3 partes esta ciudad, que es la sagrada, que va hacia los cultos de los dioses; la pública, que pertenece a alimentar a los guerreros; y la porción individual, que estaría dirigida a los labradores. Dice que las leyes solo son de 3 especies porque solo vienen de 3 fuentes, que serían la injuria, el engaño y la muerte. Y estableció un tribunal supremo y está conformado por tribunal único y supremo, que está conformado por ancianos que son nombrados por elección. Y también una de las cuestiones que se plantea es que será bueno derogar leyes por otras mejores, pero si se hiciera esto habría que hacerlo con prudencia, ya que la fuerza de las leyes está en la costumbre. Bueno, en la constitución de Lacedemonia, y que su capital es Esparta, esto toman en cuenta a la mujer, pero Aristóteles hace una crítica, obviamente yo no comparto, pero hace una crítica al hecho de que no puedes tomar a la mujer en cuenta porque es muy desorganizada, y esta desorganización haría más daño al Estado, sería una mancha en el Estado, y haría más daño que el propio enemigo. En general lo categorizó como un gobierno desordenado y un Estado pobre por lo general. Algunos poseían mucho y otros casi nada. Y también los gastos del Estado no corrían por el Estado mismo, sino por los particulares. ¿Y cómo era esto posible si no, según no tenía nada? O sea, no había un equilibrio ni había una organización. También, esencialmente solo se dedicaron a la virtud de la guerra, y esto fue también a la vez supervisión. Porque como no supieron aprovechar los tiempos de paz, gradualmente fueron perdiendo poder. La Constitución de Creta, que según la es incluso peor que la de Esparta, porque es un gobierno inferior, ya que era decaído, inestable y ahí solo regía la violencia. Su gobierno era por medio de los magistrados, eran llamados cosmos, y las personas podían participar en lo que era la asamblea pública. La Constitución de Creta es aún más antigua que la de Lacedemonia, y a veces se les dice, es muy difícil que algo que es más antiguo y más viejo resulte útil, que sea útil y mejor que los nuevos. Tanto la de Lacedemonia como la de Creta, ambas gobernaban sin leyes, o sea, sin leyes escritas, y estos se atribuían más a al propio criterio de los gobernantes. Y también el pueblo no participaba en su totalidad en las funciones públicas. La Constitución de Cartago, que para finalizar el libro 2, dice que la Constitución de Cartago era la mejor porque gozaba de excelentes instituciones, que los leyes que nunca tuvo un cambio de gobierno a pesar de que le daban suficiente poder al pueblo. Tampoco conocían de lo que eran las rebelías ni las tiranías. Y con respecto al Senado y los reyes, estos eran más prudentes, con mejor previsión, y eran muy selectivos a la hora de seleccionar al siguiente monarca. Solo los que tenían los méritos para tomar el poder eran elegidos. Entonces, como dije, por las funciones públicas solo se les confiaba a los más capaces. También ellos consideraban que los pobres de ninguna manera tenían la oportunidad de ejercer el poder, ya que solo se seleccionaban por su riqueza y el mérito. Bueno, dentro del libro 3 hablamos sobre lo que es el ciudadano y sus formas de gobierno. Los ciudadanos son elementos del Estado. Según Aristóteles, para un ciudadano no basta con haber nacido ahí, sino que, porque podrías tener domicilio, pero los esclavos y los extranjeros también tenían domicilio. Podías ejercer el derecho, pero un comerciante también podía ser demandado o demandar. Entonces, necesariamente para ser ciudadano tenías que ejercer los poderes públicos. Para ser ciudadano, depende de qué régimen, dentro de sus requisitos, podría ser ciudadano.
pero para Aristóteles tenías que tener poder público. Bueno, dice que el verdadero ciudadano tiene las funciones de juez, magistrado y miembro de la asamblea pública. O sea, que necesariamente tenía que tener libertades políticas para ser considerado ciudadano. También llaman a ciudadanos incompletos a los menores de 18 y ancianos, perdón, ciudadanos jubilados a los ancianos que ya no estaban inscritos en la que no están inscritos en la inscripción cívica. Pero también, de la misma manera, para poder mandar, también había que saber obedecer. Bueno, esto creo que es uno de los más importantes que se ha estado viendo durante todos los libros, es que el gobierno en esencia es la Constitución misma, y el fin del Estado, el fin último del Estado es el bienestar y la felicidad de todos los ciudadanos. Dentro de los tipos de gobierno tenemos a los puros y los impuros. ¿Qué quiero decir con esto? Los puros velan por el bienestar público de los demás, mientras que los desviados o impuros solo velan por el interés personal. La monarquía, como sabemos, es el reinado de un solo individuo. La aristocracia es el reinado de un grupo de individuos, pero que son superiores, dado sus virtudes o su influencia o su riqueza. Y luego está la república, que es el gobierno de la mayoría. Atendiendo a eso, tenemos a la tiranía, que es el gobierno de un solo individuo, pero obviamente solo para el interés de él. De la misma manera tenemos a la oligarquía, que es este grupo de individuos que solo velan por sus intereses. Y la demagogia, que es la manera de llegar a la república en el hecho de que solo se definen los intereses del pueblo, bueno, de la mayoría, de los pobres. Entonces, ¿a quién se le debe dar el poder? ¿A un solo individuo? ¿A un grupo? ¿O a la mayoría? Dado que en todos estos gobiernos existe la posibilidad de una decisión de manera que se impura. Tal vez trabajando en conjunto, dándole la soberanía a la mayoría, se consiga el bienestar. Sin embargo, también se podría decir que tal vez un individuo podría hacer el trabajo mejor. Pero ¿no acaso el ser humano está atado a mil pasiones y de esta manera podría juzgar mal? Lo que sí se sabe es que indiscutiblemente la soberanía se le tiene que dar a las personas que sean más aptas, más inteligentes, más virtuosas, tienen que estar en manos de expertos. Porque dice que la soberanía pertenece a las leyes fundadas en la razón. Dice Aristóteles que como individuos tenemos poca calidad, entonces juzgaremos con menos calidad que una mayoría, porque es más fácil corromper a un solo individuo que corromper a varios. Entonces tenemos que la justicia es una utilidad general, como se ha estado sentando en los libros anteriores. También depende del régimen, es cómo se va a quedar a las personas que están en el poder, a los soberanos, ya sea por mérito, por influencia, por virtud, por riqueza. Y por plantearlo de alguna manera, se podría decir que son personas superiores, dado que ellos están más elevados en cuestión de estos requisitos. Después Aristóteles se comienza a hablar sobre las diferentes monarquías y comienza a hablar sobre la monarquía de Lacedemonia, que es un generalato de solo es un grado militar. La monarquía de Lacedemonia, estamos hablando de la de Esparta, que está basada en la raza, que puede ser hereditaria o electiva. Y dice que es inamovible y investida de un poder extraordinario. Inamovible significa que no hay manera de cambiar esa institución. Bueno, ese régimen todo. También está la monarquía de los bárbaros, que es despótica y también es hereditaria. Y en el libro mencionan que hay ciertos pueblos que soportan más el yugo del despotismo más que otros. Entonces, por eso es que están bajo la merced de esto, porque sin pena ni murmurar aceptan el despotismo de estas monarquías bárbaras. Es una distinción que entre la guardia
de los bárbaros y la Guardia Real. La Guardia Real, dice, en verdad es real por el hecho de que la conforman ciudadanos que no están obligados y lo hacen por voluntad y su obediencia es legal. Mientras que la de un tirano confía en la guardia de los extranjeros, es forzosa. Entonces dice, mientras que una es guardia de ciudadanos, la otra es guardia contra los ciudadanos. La monarquía de asimétrica. Dice pues que es una tiranía electiva. La verdadera diferencia es que esta no es hereditaria, sino que es electiva. Y también el proceso para estar en el poder es que a veces estás en el poder de forma vitalicia, a veces estás en el poder hasta que ocurra un hecho determinado, ya es por lazos. La monarquía de los tiempos históricos, consentida por los ciudadanos y también es hereditaria como es hereditaria, eso transmite este poder a los que los hijos. Hicieron mucho bien por sus pueblos, de la misma manera que los reyes eran nombrados más bien por su reconocimiento. Dice, el rey era general juez de autoridad. También menciona un quinto reinado, que es el que básicamente conocemos todos al hablar de la monarquía, que es la concentración del poder soberano en un solo individuo. Se hace varias preguntas a Aristóteles: si es buena idea tener solo un general perpetuo y absoluto, ya sea por herencia o elegido, y también se pregunta si es preferible encomendar el poder absoluto en un individuo o en las buenas leyes. Dice que es buena idea tener leyes para los casos generales y un hombre de bien para los casos concretos. Habla de que se requiere una mayoría noble e incorruptible, puesto que es preferible tener el poder en manos de varios que de un solo hombre. Si antes había más reinos, si antes había más monarquías, era porque los estados eran muy pequeños para que surgieran más hombres virtuosos. Conforme los estados fueron creciendo, aparecieron seres más virtuosos. Entonces, inevitablemente los reinos acaban y se convierten en repúblicas. Según él, en el orden que se estableció fue así: primero una monarquía, luego es una aristocracia, que es el gobierno de un grupo, después surge la república, termina con la monarquía y al final termina con tiranía. Y después vuelve otra vez como a la parte de la república, que es la demagogia, que es el interés solo de los pobres. Aristóteles considera que dentro de la república los que deben tener el poder son la clase media, ni los ricos ni los pobres. También considera que el rey debe tener una fuerza real. Esta fuerza real, el único objetivo es ser lo suficientemente poderosa para defender a los ciudadanos y hacer valer las leyes, al mismo tiempo que tiene que ser poderosa para defender a uno o varios, pero lo suficientemente débil para que no sea más fuerte que todos, porque si es más fuerte que todos, entonces podría haber la oportunidad de que se desvíen a uno de los gobiernos impuros. Las conclusiones sobre el reinado de Aristóteles fueron que la naturaleza misma de las cosas rechaza al gobierno de una sola persona, que como el Estado es una asociación de seres iguales, inevitablemente tiene que transformarse, y que la mejor condición es la que tienen los mejores jefes. También habla acerca de que para formar un ciudadano de bien hay que educar en las buenas leyes y en las buenas costumbres. Así forman al hombre virtuoso, y este se convierte en ciudadano de la república. Ya para el libro 4 estamos hablando hablamos sobre las cualidades de un ciudadano y sus inclusiones. Dice que un Estado debe ser compatible con su condicional de que si un ciudadano es feliz, entonces por el Estado se puede decir que es feliz. Entonces dice que el mejor Estado es el que es más poderoso y es el más dichoso. Dice pues que la felicidad no se encuentra en la actividad, y esta felicidad se encuentra en el obrar bien.
atender a varios asuntos sobre el Estado. No se tiene que mirar, se tiene que mirar por la población y la extensión. Las buenas leyes producen buen orden. Y también entonces es preciso que los ciudadanos tienen que estar de cierta manera unidos para que se reconozcan entre sí y se aprecien mutuamente. Que las condiciones indispensables para un Estado son la población y el territorio, lo suficientemente grande para que estén dispersos, pero no tan grande para, porque si es muy grande es ingobernable, se convertirá en una nación, y si es muy pequeño no será suficiente para subsistir por sí mismo. Bueno, una de las características del Estado es que tiene que tener independencia, y por eso tiene que ser autosuficiente económicamente. Entonces debe tener suficiente espacio para la adquisición de bienes, que es la extensión de utilidad suficiente para el abastecimiento de toda la población. Y también dice que no tiene que ser demasiado grande para que pueda ser vigilado y abastecido fácilmente, y al mismo tiempo fácil de defender. Y también que tiene que estar en un lugar que sea favorable para su existencia, y también al mismo tiempo debe ser difícil de accesar para el enemigo. Dice del ciudadano que las cualidades del ciudadano un ciudadano perfecto tiene que ser de inteligencia y valor, y que los elementos indispensables de la sociedad son subsistencias, artes, armas, riquezas, culto divino y jueces. Que los ciudadanos del Estado solo se ocuparán de ciertas cosas que son en su fase guerrera, que se reservan a los jóvenes para adquirir vigor. Después pasamos a la fase judicial o legislativa, que es para los no, perdón. Bueno, pasa al hombre maduro, que es la fase legislativa judicial, y para los ancianos, ya al final solo se les reserva para la sabiduría. El culto divino también es de su incumbencia. Solo los ciudadanos pertenecen al servicio de los dioses. También dice que la ciudad tiene que construir lugares salubres, que tengan agua, deben estar construidos en un buen lugar para la comodidad y defensa fácil de la ciudad. Dice que tienen que ser imprescindibles las murallas, las abundantes torres y los puestos de guardia. Para finalizar el libro 4 habla sobre la educación de los niños, y la educación de los niños es muy básica en el hecho de que habla de que su alimentación tiene que ser leche en la primera infancia, nada de alcohol, y para evitar enfermedades, y que tienen que hacer, conforme van creciendo, tienen que hacer ejercicio, pero lo suficiente como para que puedan desarrollarse plenamente, pero no demasiado para evitar que se fatiguen. ¿Alguna pregunta de los primeros 4 libros? Son 8. No se pregunten para nosotros. ¿Tengo alguna duda? Acuérdense que la participación. Vicente Pérez. ¿Qué pensaba Aristóteles sobre la guerra? Y más que nada, ¿qué pensaba sobre los esclavos que conseguían la guerra? Bueno, sobre la guerra pensaba que era un medio legítimo de adquirir los bienes. Sin embargo, con respecto a la figura de la esclavitud, él consideraba que estaba mal, porque la naturaleza hace a personas para obedecer y mandar, pero hay hombres libres y hay esclavos. Hay gente que ejerce su autoridad sobre hombres libres, como jefes, ¿no? Y están los hombres libres que ejercen poder sobre los esclavos, y eso considera que está mal, porque la naturaleza no creó un esclavo, fueron las leyes por medio de, y estas leyes se legitimaron por medio de la guerra. Carla Venezuela, dijiste que la ciudad se dividía en 3 partes: sagrada, la individual y la pública. La sagrada, ¿qué se constituía ahí? La sagrada era porque ahí en esa parte eran donde rendían culto hacia los dioses. En realidad no se extiende mucho sobre eso, solo habla de que la parte sagrada es para los dioses. Tamara Costa, ¿cuál es tu opinión personal acerca de que pues ya se dijo que Aristóteles no estaba coincidiendo con Sócrates al decir de que solo las personas altas al poder podían, como en cierta parte, gobernar,
mientras que Sócrates había dictado que los filósofos eran quienes podían mantener el poder, ya que eran personas que intentaban cuestionar o encontrar todo tipo pues de la inteligencia a la que abarcaban, ¿no? Entonces, ¿cuál cree que es más, pues, opinión personal óptima o cuál está más a favor? Definitivamente la de Aristóteles, porque Sócrates habla sobre que somos filósofos, pero los filósofos, bueno, si digamos de su palabra económica es amor al conocimiento, mientras que Aristóteles concebía la idea de que las personas que tenían que estar en el poder no solo tenían que tener conocimiento, sino también tenían que tener muchas otras virtudes más. Y estas virtudes estaban, por ejemplo, se considera que la guerra es una virtud, aunque también el conocimiento es otra virtud, ¿no? Entonces tenías que tener estas cualidades, tenías que ser una persona apta en el sentido de que tienes que adaptar a las circunstancias para ser mejor. Entonces, en relación a los filósofos, pareciera que ellos solo buscaban el conocimiento, mientras que ellos, con respecto a Aristóteles, ellos buscaban más que conocimiento, sino buscaban desenvolverse en todos los ámbitos posibles. De hecho, creo que hay un libro sobre eso de Sócrates, sobre que decía sobre los filósofos de que eran los que debían ser aptos para gobernar. No sé si el profe lo había leído, pero yo no lo leí, pero recuerdo que escuché hablar de que los filósofos, Platón creo que puso un filósofo en el poder, recomendó un filósofo en el poder, y ese filósofo se corrompió. Entonces, por lo tanto, se rompió esa ley de que los filósofos eran destinados para gobernar, para que se corrompan. En la fuerza real, los filósofos no se corrompían. ¿Para la fuerza real? Sí. Bueno, es que la fuerza real, a diferencia de la... ok, bueno. Pues es que es muy difícil, porque sí se pueden corromper, entonces veríamos un caso de tiranía, donde la fuerza real solo defienda al rey, ¿no? Y oprime a los ciudadanos. Es decir, una manera en que se corrompen. Inevitablemente, como seres humanos tenemos muchas desventajas y defectos. Entonces, pues sí, lo ideal a veces no se traduce a lo real, pero según Aristóteles, eso era lo que se tenía que hacer y como debía ser. ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué se corrompían ¿Cómo se dice? Las tentaciones del poder, la riqueza, poder hacer lo que quieras. Si no hubiera reglas, si no hubiera regímenes, y pudieras hacer lo que quieras, evidentemente sería muy fácil corromperse. Tendrías que ser una persona de bien, pero de bien totalmente para no caer en esas tentaciones. Y eso es prácticamente imposible porque no somos perfectos. Entonces, como te digo, lo que pasaba es que pues, realmente no había consecuencias, ya que ellos eran como la autoridad. Entonces, ¿qué más se podía hacer? Pero lo ideal era que no sucediera, pero inevitablemente sucedía. Estas formas de gobierno puras y puras, solo hay 3 formas de gobierno, pero se dice que son puras aquellas que van por el objetivo que es un Estado tiene como fin gobernar para el bien de todos, no para el bien particular. Cuando estas se corrompen es cuando empieza a haber problemas, porque empiezan a hablar por intereses personales y no del pueblo. Entonces todos se pueden corromper dependiendo del tipo de gobierno que sea, y también puede haber revoluciones, pero eso también depende del tipo de gobierno que sea. Obviamente, si hay revoluciones en una tiranía es porque el pueblo no está de acuerdo, pero ahí siempre para este caso que habla Aristóteles sobre este tipo de corrupciones que hay. Solo existen 3 buenas, que son la aristocracia, la república y la monarquía. Las demás son impuras, de estas mismas que se corrompen y empiezan a velar por sus propios intereses. Entonces las revoluciones siempre están justificadas. Pues ahorita ¿qué me parece? Porque de hecho es un tema. ¿Alguien más darle más? Bueno, yo les voy a hablar sobre la educación de siglo V, de la ciudad perfecta para Aristóteles. Se nos dice que la educación debe ser idéntica para todos,
que debe estar al servicio del Estado y no de particulares, ya que hubo una costumbre de que los padres educaban a los hijos y otros se educaban por el Estado, pero no era lo mismo de educación. Entonces, con la educación se buscaba crear a un futuro ciudadano para que fuera alguien ideal para gobernar, que fuera alguien virtuoso. Se nos dice que la educación para Aristóteles comprendía solo las cosas útiles para la vida y dejaba a un lado las inútiles. ¿Qué son las inútiles para Aristóteles? Las que son las ciencias y las artes. Nos mencionaba 4 principales materias que se debían aplicar a los jóvenes, que son la música, que eso es alguna controversia de Aristóteles, porque la música, como sabemos, es un arte. Entonces, ¿cómo te vas a decir? Es que no debes fijarte en las inútiles, solo en las útiles, y pones y dices como ejemplo las artes y la ciencia y pones a un arte. Pero estas educaciones ya venían de atrás, entonces cuando se empezó a preguntar por qué está la música, también está el dibujo y la gimnástica, que es del estudio del cuerpo, y las letras, que esto ayudaba mucho en el comercio y eran muy útiles estas dos. El dibujo y las letras eran muy útiles para las relaciones y el comercio, y el dibujo era para apreciar la belleza del cuerpo. Se nos dice que a los jóvenes se les impulsaba la gimnástica. Había no sé si alguien va al gimnasio aquí o ha ido al gimnasio. ¿Han escuchado este dicho de que, no sé si más chicos, que decían, si vas al gimnasio muy chico, vas a dejar de crecer? Pues viene desde acá, porque para ellos, si alguien hacía ejercicio extremo de muy joven, dejaba de crecer. Entonces, esto obviamente no lo querían, ya que querían a los hombres, a los jóvenes, que formaran valor con esta materia para la guerra. Entonces, se creó como un tipo de formación, de etapas de la gimnástica. Se nos dice que las etapas de la gimnástica primero tienen que ser ejercicios muy leves y no trabajos forzados los primeros años de la adolescencia, pero después de los 3 años después de la adolescencia podías ya someter a los jóvenes a ejercicios más arduos y a trabajos más pesados. Esto evitando la fatiga, aunque esto es mentira, lo de si vas al gimnasio joven dejas de crecer, es mentira. Otra cosa de la anterior, no pasa nada, ¿cierto? Bueno, otra cosa de la anterior, los espartanos, ¿alguien ve la película de 300? La de Chiste también. Hay una parte en la de Chiste donde a Leonidas lo mandan al frío y luego le pegan y lo dejan sin comer. Entonces, como había esta creencia de que si los jóvenes sometieran a la gimnástica, detenían el crecimiento, los espartanos mejor decidieron someter a sus jóvenes a cosas muy barbáricas para que formaran valor, pero en realidad no formaban valor, lo que formaba era algo salvaje, algo parecido a los lobos, algo que por eso en las guerras los espartanos eran sádicos, no eran honorables ni valerosos ni misericordiosos, que era lo que buscaba esta materia. Ellos mataban a las personas con las ciudades que gobernaban, y los jóvenes, según Aristóteles, formaban este valor pues iban a la guerra, los perdonaban y los hacían esclavos, sin matarlos, ¿no? Los reducían a esclavos. Pero se hace una comparación con el león, y dice que esta materia gimnástica busca la grandeza y la magnificencia del león. Si han visto algún documental de Animal Planet y han visto los leones no se matan entre ellos porque sí, se matan para demostrar su poder, pero no digo se matan, se enfrentan para demostrar su poder o defender su territorio, pero siempre es una advertencia, nunca vas a ver a un león matando a otro león, porque para él, con haber demostrado que ganó, y se respeta, y son animales. Después se nos dice esta gran pregunta: ¿por qué la música se enseña si es un arte y se supone que el arte es algo inútil para lo que se quiere formar un ciudadano? Se nos dice que
que te tiene que desaparecer de cualquier profesión que sea de un ciudadano común, de un obrero, como la de arar el campo, como el de las vacas, como artista. Entonces después se empezó a explicar el por qué. Entonces se nos dijo que la música ayudaba mucho al ocio, ayudaba a quitar estos ¿cómo dicen? Males que te dejaban el trabajo. A nadie le gusta trabajar, aunque trabajes de futbolista, lo que quieras, te vas a fatigar alguna vez. Y él te decía que la música era algo que te purificaba el alma y hacía que te relajaras, te quitaras todos los males que te dejara el trabajo. Entonces, pero también al mismo tiempo se preguntaba, que también se parecía mucho a Sócrates en eso, de que se preguntaba siempre, se iba preguntando, se preguntaba si el fin del trabajo, yo trabajo, bueno, el fin del trabajo antes era que al final del trabajo pudieras descansar, pero al final, no intermedio. Entonces, se preguntaba, ¿por qué vamos a enseñar a los jóvenes algo que es de ocio, algo que va a detener su avance si está apenas empezando el trabajo? ¿No será algo que lo haga flojo al casar? Pero siguieron después diciendo que la música era utilizada para distraer las penalidades y la música va acompañada es lo mismo que la virtud, ya que te enseña a gozar, a amar, a aborrecer y a ver las cosas con razón. Después Aristóteles concluyó que a los jóvenes se les debe enseñar la música, pero deteniéndose antes de ser artistas, porque como dijimos, para ellos ser artista o dedicarse a las ciencias o cualquier otra profesión que sea particular, estaba fuera de ser un ciudadano que fuera dedicado a la música. Entonces, después se preguntó que si había de mostrar instrumentos a los jóvenes, darles instrumentos, enseñar instrumentos. Pero prohibió principalmente la flauta debido a que la flauta cuando la tocas no puedes cantar. Es como que te limita y eso es algo que no es una característica del hombre y por eso prohibió, le dijo que estaba prohibido la flauta y cualquier otro instrumento que te limitara. Después dijo que la educación solo admite armonía de carácter moral. Entonces decía que la música te ayudaba en el alma y muchos decían algunos filósofos que la alma es pura alegría y la música también, por eso tenía que estar acompañadas. Sócrates en su momento prohibió la música, las armonías dulces, ya que para él eran sinónimos de embriaguez y provocaban un tipo de frenesí. Y Aristóteles criticó esto y lo rechazó, porque para él los cantos no son más que simples aves. Bueno, no sé si el libro ya termina, se abarca mucho sobre alguna pregunta. Vamos a repasar el libro de esto que es la democracia de los oligarquías de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Un poco más aburrido. Se me dice que el legislador es el verdadero hombre del Estado y tiene que hacer un juicio sobre la Constitución, darle principios, darle algo viable, algo que la sostenga y que perdure en el tiempo. Debe preguntarse también cuál es la mejor forma de gobierno, pero no porque sea un hombre de Estado lo hace un hombre que no se pueda equivocar. No sé si en algunas de sus materias les hayan dicho legisladora, ocupa ciudad, y esto todavía sigue viendo, los legisladores todavía se equivocan y no son una verdad inmutable, pero en fin, también tiene que pensar en el Estado, ver por las leyes y esto más que referencia al Estado. Se nos dice que el objeto de la Constitución es la organización de las magistraturas, la distribución de poderes y la atribución de soberanías. Se nos dice que las leyes son las que se tienen que atender los magistrados y son las que dan represión a los delitos que se cometen atentando a estas leyes. Quiero enfocarme en esto, ya vimos las formas puras, que aquí está un diagrama más bonito, pero quiero detenerme. Aquí se supone que va la democracia, pero Aristóteles, bueno, no más bien no la democracia, la demagogia, sino que él hace una distinción con democracia y demagogia, porque la democracia
es el gobierno de las mayorías. Pero se pregunta, ¿hay mayorías de ricos en alguno del mundo? Pues claro que no, porque los ricos a qué se dedican, a acumular riquezas, ¿a base de qué? De la explotación laboral. Porque si hay muchos ricos, pues ya nadie va a ser rico. Entonces, dice, es imposible que haya, o imposible, creo que sí mencionó un ejemplo de una ciudad, pero una ciudad en entonces, nos dice que siempre va a ser al revés, siempre va a estar los pobres de minoría y los pobres de mayoría y los ricos de minoría. Se nos dice que para Aristóteles la forma correcta del gobierno era algo mixto entre la democracia y la aristocracia, ya que las dos eran las que más seguían y apoyaban los principios de la virtud. Se nos dice que criticó directamente, era muy crítico Aristóteles con su maestro. En esta parte menciona mucho el libro, creo que era de la República y de las leyes también. Critica a Platón porque Platón dijo que para él no existían gobiernos buenos ni malos, solo eran gobiernos y pues cada quien los aplicaba como mejor le parece. Entonces dijo que Aristóteles dijo que esto no tenía nada de lógico ni nada de argumentación y que para él era muy evidente cuáles eran las formas puras y puras de gobierno, y por eso criticó a Platón, o sea, porque no dio argumentos, simplemente no vas a decir que no existen formas malas de gobierno, que todas son iguales. Se nos dice que los elementos sociales que constituyen las relaciones dentro del Estado. Se nos dice que habla sobre las diferentes clases que hay. Las clases como de trabajadores, de legisladores, de magistrados, de zapateros, todas esas personas, todos estos de guerreros también, conforman artistas, conforman todos los elementos sociales dentro del Estado. También están los ricos y los pobres. Ahí también en el libro de la República, Platón dio sus elementos sociales y puso, no recuerdo si pescador, puras cosas que satisfacían solo el ámbito material, pero no el ámbito político. Entonces criticó también esto diciendo que le faltaba un poquito estudiar más a Platón. Se nos dice que hay diferentes tipos de democracia. La primera democracia es que todos somos iguales, tanto ricos como pobres, y no habría discriminación de derechos políticos. La segunda democracia, donde las funciones se obtienen de acuerdo a las rentas de empleo. Esto nos parece más a una oligarquía, más donde una oligarquía democrática, porque más bien aquí se accedían los empleos políticos pagando un impuesto o una renta. Solo los ricos podían pagar un impuesto. Y la tercera, donde la mayoría sobrepasa la ley, donde la mayoría dicta lo que es, y esto decía Aristóteles que estaba mal, ya que las leyes tienen que dictar sobre la población. Se nos dice que hay también diversas especies de oligarquía. Como ya sabemos, la oligarquía es la forma donde acceden los ricos al poder. Y se nos dice que hay un tipo también de censo, que es a consideración, y el cuerpo de magistrados pueden elegir sus propios pueblos. Aquí se nos dice que el censo ahorita les explicó el maestro que era un tipo de votación, pero si en segundo grado había más votos, necesitaban menos votos. Y decía que los magistrados elegían a sus propios miembros, a los que decidían de ellos. Después se nos viene la idea de la república. Se nos dice que la república es una combinación entre oligarquía y democracia, pobres y ricos. Dice que es una combinación perfecta, pero que debe estar entre medio de las cosas y no balanceándose en ninguno de los lados. Para Aristóteles la tiranía era la peor de las peores formas de gobierno. De hecho, también a Platón dijo que la menos mala de las malas era la demagogia, y la más mala de las buenas también estaba entre el punto medio de las buenas y de las malas. También, pero para él fue la peor la tiranía.
Y hay un tipo de tiranía, como mencionó el compañero, que es cuando el pueblo está de acuerdo, pero incluso hay otras donde no está de acuerdo, pero lo somete el ejército a disposición del tirano. Y también hay una creencia falsa de que el tirano siempre viene, esto es falso, también hay tiranos que han venido desde la pobreza y adquieren poder y se vuelven ricos. Se dice que existen tres tipos de ciudadanos: los muy pobres, los muy ricos y los de clase media. Los de clase media son los ideales para cualquier tipo de gobierno, ya que hace cualquier tipo de democracia la más tranquila, la más duradera, y son los que menos boicoteo hacen. Hay un principio general que se aplica para todos los gobiernos. La porción de la ciudad que se quiere, el mantenimiento de las instituciones debe ser más fuerte que las que quieren transformar de las mismas. Se dice que las instituciones tienen que ser más fuertes que aquellos que quieren rebelarse a estas. Se nos dice que hay tres tipos de elementos que el legislador debe atender. El primero de los tres es la Asamblea General, que delibera sobre los negocios públicos. El segundo es el cuerpo de magistrados, cuya naturaleza de atribuciones y modo de nombramiento. Y tercero, el cuerpo judicial. ¿Alguien aquí conoce la estructura del Poder Ejecutivo de aquí en México? ¿Alguien conoce las secretarías? ¿Alguna? ¿Alguien paga impuestos? ¿No? Secretaría Pública, ¿no? Bueno, esas secretarías auxilian al presidente, pues, que es el Ejecutivo Federal. Lo mismo tienen las magistraturas, ya que cada una se tendría de una parte del Estado. El Poder Judicial son los tribunales y pueden juzgar diferentes tipos de asuntos. Los jueces se pueden tomar de atribuciones y pueden ser de muchos géneros. Y también pueden estar nombrados por suerte o por elección. Se dice que la elección por suerte es cuando hay una vasija y meten la mano y sale el papelito y después. Esas son las especies de tribunales, son 8 en total. La primera es la que atiende las cuentas del gasto público, esta es el SAT, es el SAT de ahorita más reciente. El Tribunal para conocer los daños causados del Estado, el Tribunal para juzgar los atentados contra la Constitución, el cuarto que es el Tribunal para atender a las demandas de indemnización tanto de particulares como de magistrados, Tribunal para conocer las causas civiles más importantes, el Tribunal para conocer los homicidios, el Tribunal de los extranjeros y el Tribunal cuyo valor sea menor de 5 dracmas o poco más. Dracma era la moneda que se utilizaba. Vamos ¿alguna pregunta? Bueno, vamos al libro séptimo de la organización del poder en la democracia y en la vida. La organización del poder. Se nos dice que en la democracia hay varias modalidades de democracia. La variedad de clases se compone por uno los ladrones, por otro los artesanos y por otro los mercaderes. Y las instituciones que iban del principio democrático y que parecen una consecuencia peculiar del mismo, cambian completamente mediante sus diversas combinaciones a la naturaleza de la democracia. Se nos dice que la democracia tiene principios que es la libertad, la alternatividad del mando, que esta asegura que no se tiene que durar mucho tiempo o tienen que los puestos tener un cierto límite de tiempo y pasar al siguiente sin detenerse en el poder, porque esto genera una forma corrupta de gobierno. La obediencia te tiene tanto, si en la democracia tienes que saber mandar como ser obediente. La igualdad política, que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos políticos, ni los ricos tienen más, los pobres tienen más, lo mismo para todos. Y sin relación al mérito tampoco, ni al número. Eso quiere decir que se supone que no debe haber preferencia para los que son más. Se nos dice que también nos da la libertad de vivir a cada uno como se mejor le agrade,
y los cargos públicos no son no tienen ninguna condición de riqueza, tienen plazo los cargos, y los empleos como la magistratura formal de la Asamblea General deben ser retribuidos económicamente. Organización del poder de las oligarquías. Se nos dice que las oligarquías eran el gobierno de los ricos. Entonces, se nos decía que todos los se supone que pagaban una renta para acceder a estos mandos políticos, y eran exclusivos estos de estas magistraturas para ellos. Y en la actualidad las oligarquías lo único de lo que se ocupan es en enriquecerse ellos mismos y no ayudar a los demás. ¿Por qué es necesario las magistraturas en el Estado? Las magistraturas van a pegarse al Estado, ya que sin estas no podría existir ya que estas ayudan a que sea una buena organización y se pueda gobernar mejor. Hay tipos de magistraturas que son las relevantes o más importantes. Una se dice que es la vigilancia del mercado público, ya que el mercado público es algo que ocurría todos los días en estas ciudades, por lo tanto tenía que ser revisada por el gobierno, debido a que para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Otra de las magistraturas que había era la conservación de la propiedad pública, y en particular esta era como cuando le dan mantenimiento aquí a los puentes, a las calles, así era la magistratura de esa. Otra magistratura es igual, nomás que se concentra en conservar el campo o los sembradíos. Exacto, otra vez. Perseguir las rentas públicas, custodiar el tesoro y diversos ramos de administración pública se encargaban de dinero de los impuestos. Los escribanos o conservadores son los que llevan un registro sobre las sentencias dictadas en los tribunales y los procedimientos. Se nos dice que la magistratura más importante es la que se encarga de la ejecución, que se hagan valer las condenas que ya fueron dictadas en los tribunales, debido a que si no hay un órgano encargado de hacer que se cumplan estas, ¿de qué sirve que un tribunal te dicte sentencia a la cárcel si entonces no te van a meter a la cárcel? Se nos dice que las magistraturas son indispensables para el Estado y tienen por objeto, mencionamos algunas, el objeto de culto, de guerra, las contribuciones de los gastos públicos, los mercados, la policía de la ciudad, los puertos y los puertos. Hay más magistraturas, no más estas, pero no más ustedes. Ya vamos a pasar al libro octavo. ¿Alguna duda del séptimo? Dice que la magistratura más importante era que se haga de No. La magistratura más importante es la que se encarga de hacer cumplir las sentencias que dicta un tribunal. Sí, porque esa es la base de todo. Es la más importante porque la base de un Estado es la justicia. La ley es una de los principales principios. Entonces, si yo como tribunal declaro a ti que asignaste a alguien que va a ir a la cárcel o que le pagues a esta persona porque organiza su casa, le debes dinero, lo que sea, y mi nombre dice, ¿quién me obliga? Entonces yo no estoy asegurando la justicia. Por eso dicen que es lo más importante. Aquí vamos con la revolución. Se nos dice que el procedimiento de las revoluciones no van en contra de las constituciones, ni mucho menos van en contra de las personas que están en el poder, ya que el objetivo de los revolucionarios es tomar el poder personalmente ellos. Se nos dice algunas causas diversas de las revoluciones. Esta principal es una causa diversa de los demagogos, que son los que controlan a las masas, caen siempre a los pobres, ya que ellos engañan a la multitud para poder derrocar a las personas que están en el poder, para repartirse tierras. Causas de las revoluciones en las oligarquías. La causa más principal en las oligarquías de revoluciones es porque solo el poder pasa a los ricos
y por los pobres pues obviamente sienten envidia, coraje, esos sentimientos, y esto es lo que obliga a los pobres a actuar en contra de los que están en el poder, y aparte porque son más, los pobres son más que los ricos, ¿no? Pues obviamente, ¿por qué no sea si yo quiero el poder? La aristocracia es algo parecido a la oligarquía, solo es un gobierno de pocos que dicen ser virtuosos. Es como si cualquiera te dijera, tú tienes que escuchar a esta persona porque tiene cualidades de virtuoso. Y tú piensas que tienes cualidades de virtuoso, lo mismo va a pasar. Voy a sentir celos, envidia y voy a intentar quitarle el poder. Se nos dice que el medio más importante de conservación y de los estados democráticos oligárquicos es respetar las leyes, pero también hay otros que es tampoco no ir en contra de las leyes, no beneficiarse del poder que tienen, no recibir cargos de honor, porque obviamente si reciben algún cargo muy elevado, se va a sentir mal el pueblo, porque no va a tener razón, simplemente se lo va a dar porque sí. Y esto, si evitas estas cosas de sentirte superior, de no ir en contra de la ley, de no sobajar al pueblo, pues es más seguro que conserves la prosperidad de nuestros estados. Igualmente aquí se nos dice que las cosas de las revoluciones en las monarquías es el gobierno de poco, de una sola persona. Entonces, si esta persona se convierte en un tirano, las personas se van a hartar y van a hacer una revolución debido a que son más y esta persona se está, ¿cómo se llama?, aprovechando esto, porque el goce del tirano es la riqueza, los placeres, no es el ayudar a los demás como debe ser el de un monarca. Aunque sea un monarca, el monarca tiene como principio, la monarquía tiene como principio ayudar al pueblo, no sobajarlo ni aprovecharse de su presupuesto. Los medios de conservación del Estado monárquico son como los parecidos a los que mencioné. Tiene que reprimir toda superioridad, no quiere ser superior al pueblo, y esto hace que haya menos envidia entre sus súbditos. Tiene que respetar por igual a todos, al súbdito, y tiene que sostener el reinado de modernización y avance.